Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy estamos iniciando una nueva clase de física. Hoy vamos a estar hablando de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Vamos a resolver algún ejercicio y después vamos a ir avanzando con otros videos sobre otro tipo de movimientos un poco más complejos. En cuanto al movimiento rectilíneo uniforme, podemos decir que es un movimiento que no se encuentra demasiado en la vida real, pero que, como les digo, nos va a permitir eh, aprender y establecer los lineamientos para poder estudiar movimientos un poco más complejos que sí los encontramos en la vida real. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que la trayectoria es una línea recta, ¿sí? Y la velocidad es constante, ¿sí? Eh, Como definición, vamos a tener que eh, la aceleración es igual a cero, es decir, no cambia la velocidad en cuanto a la dirección ni a su módulo, ¿sí? Y por otro lado, la velocidad es siempre constante. Entonces, definición de un movimiento rectilíneo uniforme: podemos decir que un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una línea recta, ¿sí? Y su velocidad es constante. Y esto es importante como corolario, ¿no es cierto?, de esta definición, porque implica que recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Supongamos que tenemos, como en el ejemplo de aquí, una moto, ¿sí?, que está en una posición 0, es decir, el símbolo X nosotros lo vamos a utilizar para establecer la posición, y vamos a tener un subíndice que nos va a indicar el instante de tiempo, es decir, X0 es la posición de la moto en el instante 0, X1 es la posición de la moto en el instante 1, es decir, luego de transcurrido un segundo. Fíjense que acá arriba tenemos la indicación del tiempo 0, el tiempo 1, es decir, luego de un segundo, el tiempo 2, luego de 2 segundos, ¿sí? Entonces, esas son la simbología que vamos a utilizar. Entonces, tenemos la moto, ¿sí?, que está ubicada en la posición 0, en el tiempo 0, y tiene una velocidad v, ¿sí? Esta velocidad ya está preestablecida. Luego de transcurrido un segundo, es decir, en el instante 1, la moto se encuentra en la posición X1, ¿sí?, y su velocidad sigue siendo la misma, sigue siendo v, ¿sí? Podemos decir que en este tiempo, es decir, en ese segundo que transcurrió de tiempo, la moto describió un movimiento delta x, ¿sí? Recorrió una distancia delta x, es decir, pasó de la posición x0 a la posición x1. Esos son una cierta cantidad de metros. Supongamos que vamos al instante t2, es decir, luego transcurrido un segundo más, es decir, desde el inicio 2 segundos. La moto se encuentra en la posición x2, la velocidad es la misma velocidad v, y el tiempo es t2. Desde el instante 1 hasta el instante 2, la moto también describió un recorrido que es una distancia delta x, es decir, fíjense lo que les mencionaba antes, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, de acá transcurrió un segundo y la moto recorrió delta x metros. Transcurre otro segundo, la moto recorrió delta x metros. Entonces, ahora vamos a establecer cuáles son las ecuaciones, ¿sí?, para describir este movimiento. Si nosotros necesitamos establecer matemáticamente una ecuación que nos permita determinar la posición de la motocicleta en cada uno de los instantes de tiempo, ¿sí? Entonces, recuerden que al tener un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad coincide con la velocidad instantánea y no hay aceleración, es decir, la aceleración es cero. Entonces, nosotros habíamos definido que la velocidad la podemos definir como la distancia, es decir, delta x, dividido delta t, es decir, el tiempo que transcurre. Entonces, la distancia la podemos poner como x menos x0, ¿sí? Es decir, la posición en ese instante menos la posición inicial. Y el tiempo transcurrido va a ser t menos t0, pero t0 siempre es 0, porque estamos iniciando en el instante 0. Entonces nos queda que x menos x0 sobre t es igual a la velocidad media. Despejando de acá, nos queda que x menos x0, es decir, la parte de arriba, es igual a la velocidad por el tiempo. Y despejando x, nos queda que x es igual a x0 más velocidad por t. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para determinar la posición del vehículo o del cuerpo en cualquier instante de tiempo t. Dado que x0 es un dato, porque sabemos cuál es la posición inicial del vehículo, y b también es un dato en este caso porque
es la velocidad con la que se está moviendo el cuerpo, ¿sí? Entonces las tres ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme son x igual a x0 más b0t, que nos da la posición, b igual a b0 igual a constante. Recuerden que dijimos que la velocidad no varía y por eso es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Uniforme quiere decir que no varía en su módulo, y rectilíneo nos permite que no varíe la dirección y el sentido. Y por tal la aceleración es 0. ¿Sí? Acá están las unidades de medida, ¿sí? La posición se describe en metros, la velocidad en metros sobre segundo y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a ir a un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos dos jugadores de canicas, de bolitas, que tenemos uno se encuentra frente al otro, ¿sí? con las bolitas en la mano, y que deciden lanzarlas en el mismo tiempo, digamos a la vez, sobre una misma línea recta, hasta que se golpeen. Entonces, la distancia entre ellos es 36 metros, ¿sí? Y el jugador A lanza la bolita, ¿sí? Y al instante que lo hace el jugador B, pero en sentido contrario. Entonces, en algún momento las bolitas se van a chocar y el problema nos pide calcular la distancia en que chocan las bolitas hasta el jugador B. Como dato, tenemos que la posición del jugador A y de la canica A en el instante 0 es 0 metros, es decir, establecemos el sistema de referencia en ese punto, donde está situado el jugador A, y la velocidad de la bolita va a ser 2 metros por segundo positiva, ¿sí? Viene hacia este lado. La posición de la canica B va a ser, la posición inicial es 36 metros, ¿sí? Porque yo tengo el sistema de referencia en el otro jugador, y la velocidad es de menos 4 metros por segundo porque va hacia el otro lado. Entonces, tomando la ecuación que habíamos visto anteriormente, que nos va a dar la posición en cualquier instante de tiempo, la ecuación que describe el movimiento de la posición, perdón, de la canica A va a ser x de A igual a 0, porque la posición inicial era 0, más 2 por el tiempo t, 2 era la velocidad, y eso va a estar expresado en metros, ¿sí? O sea que xa es igual a 2t. El jugador B, la posición en cualquier instante de tiempo de la canica B va a ser igual a 36, porque es la posición inicial, menos 4, porque es la velocidad que va en el sentido contrario, por el tiempo. Esto hay una manera, es decir, cuando las bolitas choquen, la posición de las bolitas es la misma, ¿sí? Entonces yo puedo igualar las ecuaciones para poder despejar la incógnita. Esto ténganlo presente porque es una pregunta de examen y que a veces no se sabe cómo resolver. En el instante en que chocan, la posición de las dos bolitas es la misma. Entonces yo puedo hacer la posición de A si es igual a la posición de B. Entonces la posición de A dijimos que era 2t y la posición de B 36 menos 4t. De acá despejo t y me sale que t es 6 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que las bolitas van a chocar luego de transcurridos 6 segundos desde que se lanzaron, ¿sí? Entonces, hasta acá yo sé que tardan 6 segundos, pero lo que me falta determinar es en cuál es la posición, es decir, a qué distancia. Entonces, la posición de A, puedo tomar cualquiera de las dos, la de A o la de B, y despejar. La posición de A va a ser igual a 2 por t. Como t es 6, la posición de A va a ser 12 metros. Es decir, el choque se produce a 12 metros del jugador A. Como el problema me está pidiendo a qué distancia el jugador B, yo tengo que hacer la diferencia y saco que la distancia del jugador B es 24. Perdón. Acá está la respuesta. En lo que tiene que ver con el convenio de signos, nosotros tenemos que establecer un criterio de signos, ¿sí? Que nos permita determinar cuándo utilizamos el signo más y el signo menos, ¿sí? Entonces, en lo que es sobre el eje X, nosotros siempre vamos a trabajar sobre el plano, es decir, vamos a trabajar en el eje X y en el eje Y, no vamos a utilizar el eje Z, si vamos a trabajar sobre el plano, no en el espacio. Entonces, en el eje X la posición es positiva cuando está a la derecha y es negativa cuando está a la izquierda. En cuanto a la velocidad tiene signo positivo cuando va de izquierda a derecha y negativo cuando va de derecha a izquierda. Y la aceleración lo mismo, ¿sí? Positiva de izquierda a derecha y negativa de derecha a izquierda. En el caso del eje Y, la posición es positiva cuando está por encima de 0 y negativa cuando está por debajo de 0. En cuanto a la velocidad, es positiva cuando va de abajo hacia arriba y negativa cuando va de arriba hacia abajo.
lo mismo que la aceleración, ¿sí? En el apunte van a encontrar algunos ejercicios resueltos más y van a encontrar también algunos ejercicios por resolver. Les pido que los hagan porque vamos a continuar con otro tipo de ejercicios en los que ya van a ser un poco más complejos y la velocidad ya va a dejar de ser constante, la aceleración va a tener un papel importante y entonces todos los ejercicios se van a complicar un poquito. Así que una vez que entiendan bien esto, recién continúen con el próximo tema.